Bienvenidos a este video en los cursos de programación, en esta ocasión funciones. ¿Qué es una función en programación? Es una sección de un programa que calcula un valor de manera independiente al resto del programa. Una función tiene tres componentes importantes: los parámetros, el código de la función y el resultado. Los parámetros son los valores que necesita la función, son los datos de entrada. El código de la función son las operaciones o instrucciones que realiza la función. Y por último, el resultado o valor de retorno es ese resultado o dato final que entrega la función. En esencia, una función es un mini programa. Sus tres componentes son análogos a la entrada, el proceso y la salida de un programa. Para mayor entendimiento podemos realizar la siguiente analogía. Aquí tenemos una función matemática, una fórmula, que nos permite calcular el área de un triángulo. Una función en informática es igual. Para calcular el área de un triángulo se requieren dos datos. Necesitamos base y necesitamos altura. Si no tengo esos dos datos, no voy a poder calcular el área del triángulo. Por lo tanto, estos dos datos son los parámetros de entrada, porque los necesitamos para calcular el área. El proceso de esta función matemática serían las operaciones, ¿no? Base por altura dividido entre 2. Y por último, el valor de retorno sería el resultado, que es el área del triángulo. En informática tenemos lo mismo: parámetros de entrada, el código, que serían las operaciones, y por último el valor de retorno, que es el resultado de la función, que podría ser en este caso el área del triángulo. ¿Cómo nosotros creamos una función en C++? Las funciones se crean arriba de int_main y debajo del using namespace std. Las funciones tienen la siguiente estructura. Primero tenemos que agregar el tipo de salida o el tipo de función, seguido del nombre de la función. Seguimos las mismas reglas que las variables. Podemos utilizar letras en minúscula, mayúscula, números, hasta barra baja, nada más. Dentro de los paréntesis, las variables o los parámetros de entrada. Pero cada uno de los datos de entrada tiene que estar especificado con el tipo de variable y el nombre de la variable que nos inventamos. ¿Ya? Y por último, las operaciones dentro de las llaves. Y al final, el return y el valor que va a retornar la función. Tanto el valor de retorno como el tipo de salida de la función deben ser los mismos. Vamos a entenderlo mejor con un ejemplito. Realizar un programa que maneje una función para calcular el área de un triángulo. Vamos al código. Ya sabemos cuál es la fórmula para calcular el área de un triángulo. Vamos a crear entonces la función. Podemos ver que el área del triángulo, ya tenemos acá la fórmula, el área del triángulo es igual a base por altura, todo eso dividido entre 2. Mi función va a calcular el área. Los datos de entrada serían base y altura, ¿no? Porque esos datos los necesito. Ahora, como este va a ser el resultado de mi función, el área, ¿qué tipo de valor, qué tipo de dato voy a utilizar para el área? Sería un float, porque existe la posibilidad de manejar números decimales, ¿no? Obviamente tenemos una división, entonces tenemos una gran posibilidad de que el área maneje números con decimales. Por lo tanto, mi función va a ser de tipo float. Luego un espacio y agregamos el nombre de la función, nos inventamos. Yo lo voy a llamar cálculo área T. Cálculo área del triángulo. Y dentro de paréntesis los parámetros. Habíamos visto que los parámetros para esta función son base y altura. Estos dos números también pueden ser con decimales, son float. Entonces, el primer parámetro va a ser la base, coma, y el segundo parámetro va a ser la altura. Esos son los datos de entrada. Para que esta función funcione,
necesitamos la base, que es un número float, y la altura, que es otro número float. ¿Ya? Muy bien. Las llavecitas y al final el ztour, ¿no? Pero antes del ztour tenemos que realizar el cálculo. Dentro de la función nosotros podemos agregar cualquier código. Podemos crear variables, utilizar cout, utilizar sin, estructuras condicionales, repetitivas, lo que queramos. Es como estar dentro del int main. No hay límites. Pero lo único que tenemos que considerar es que estas variables, tanto base como altura, ya existen y ya tienen un valor. Por lo tanto, como ya tenemos base y altura, voy a crear una variable de tipo float que me calcule el área. Área se va a llamar, mi variable área va a ser igual a base por altura sobre 2. Como toda esta multiplicación lo tengo que dividir entre paréntesis. Aunque en esta situación no sería necesario, podemos quitar los paréntesis y vamos a tener el mismo resultado, no pasa nada. Ya está, tenemos el proceso, tenemos el cálculo del área, se almacena en esta variable y ahora lo que nos falta es el ztour. Retornamos área. Esta es una función en C++. Tipo de función float. Por eso el ztour, el resultado de esta función, es el área. Hemos creado específicamente esta función para calcular el área. Y esta variable área es un float. Coincide tanto el tipo de la función como el valor de retorno. El nombre de la variable, los datos de entrada, base, altura. Podemos crear variables auxiliares si lo necesitamos. Y por último realizamos el proceso. Estamos utilizando los datos de entrada, obviamente, para calcular el área del triángulo. Ya está. Ahora lo vamos a utilizar. Int main es la función principal, ¿no? Int porque es de tipo entero, por eso tenemos el ztour 0. 0 es un número entero. Main quiere decir que es principal, el código principal. Bien, voy a crear entonces dos variables, float, base, altura, y vamos a pedir estos datos porque como este es el código principal, cuando yo ejecute, esto es lo primero que se va a realizar. Mi función no va a ser ejecutada, a no ser que nosotros lo utilicemos dentro de la función principal y enseguida vamos a aprender cómo utilizar las funciones. Vamos a utilizar la función cout para pedir base y vamos a leer en la variable b. Hacemos exactamente lo mismo para altura y vamos a leer en la variable h. Ya tenemos dos valores ingresados por teclado. Ahora me voy a crear otra variable para el área, que sea a. Mi variable a, que es área, va a ser igual a mi función. Vamos a utilizar nuestra función cálculo área t con el mismo nombre, y dentro del paréntesis nosotros podemos ver que en el lenguaje nos está mostrando una ayuda que necesitamos un float base y otro float para la altura. Base es b y h sería altura. Y ya está. Y por último, cout, un mensajito que diga el área del triángulo es 2 puntitos. Mostramos la variable a. De esta manera nosotros podemos utilizar nuestra función. La variable a va a ser igual al resultado de esta función. ¿Y cuál es el resultado de esa función? Es el ztour área. Como estamos utilizando la función cálculo área, le estamos mandando el valor de la variable b y el valor de la variable h. B ingresa a base y h ingresa a altura. Esos valores siguen estando ahí. Mi función recibe esos valores, se crea la variable área, se calcula la variable área utilizando esos valores que son los datos de entrada, y por último retornamos o devolvemos ese resultado. Ese resultado
se guarda en la variable a. De ese modo se utilizan las funciones. Espero que este video haya sido de mucha utilidad. Nos vemos en la siguiente oportunidad.